Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, sí, hace un par de semanillas que no subía vídeo. Me he tomado un pequeño descanso de YouTube porque realmente creo que lo necesitaba. Llevaba muchos meses subiendo contenido y me ha ido genial estas 2 semanas, pero ya estoy de vuelta. Y estoy de vuelta con un vídeo que van a ser en realidad 2 vídeos. Vamos a hablar en primer lugar de una pequeña parte teórica de Cardistry, que es la simplificación de movimientos. Y en la segunda parte vamos a ver un movimiento que me lleváis pidiendo bastante tiempo, que al final lo que es un ejemplo de eso, de la simplificación de movimientos. Y me estoy refiriendo al corte mini H, que como veremos es una pequeña variación de H. ¿Qué es esto de la simplificación de movimientos en Cardistry? Bueno, pues básicamente cuando realizamos un movimiento en Cardistry, cuando realizamos un corte, un display o en general cualquier combinación de movimientos, un combo o incluso una rutina entera, hay ciertas partes que por grado de dificultad, por el estado de la baraja, porque por ejemplo cuando hablamos de cortes a 2 manos, la cantidad de cartas de los paquetes no se ajusta a lo que requiere esa parte de movimiento. Esto queda un poco abstracto así explicado, pero básicamente lo que quiero decir es que hay partes del movimiento de Cardistry que no podemos realizar durante ese movimiento por cuestiones externas a nosotros. Imagínate que estás haciendo un corte que finaliza con este movimiento, haces un abanico, cortas y vuelves a reponer la baraja, que es precisamente como acaba el corte del Shuffle de Dynamo. Y imagínate que llegas a ese punto cuando tienes que hacer el abanico y tienes muy pocas cartas y no te permite hacer un abanico, o te haces un abanico pero no te queda del todo bien, o no quieres realizar ese abanico con tan pocas cartas porque no te parece estético, por cualquier motivo. Pues al final lo que es la simplificación de movimientos es tener salidas alternativas en esos momentos. Por ejemplo, en el corte mini H, que es el que vamos a ver, en el momento de hacer el display de H, que es el momento en el que gira el paquete, es decir, rota entre los dedos, seguro que sabéis el momento al que me refiero, es posible que si la baraja está muy nueva en ese momento, las cartas se os caigan, porque si deslizan demasiado no se mantiene el paquete y al final es una parte muy arriesgada del movimiento. Como ya he mencionado, puede suceder por varias cosas. Por dificultad, es decir, que esa parte del movimiento todavía no estáis preparados para hacerla. Por lo tanto, el hecho de que variéis el movimiento hace que le rebajéis dificultad y por lo tanto sí que podáis completar el movimiento. La segunda cosa es por el estado de la baraja. Como digo, en el corte de mini H se ve muy claro. Al final es una reducción de ese momento en el que gira ese paquete, porque si tenéis una baraja muy nueva no lo vais a poder hacer. Así que para barajas nuevas recomendaría hacer el mini H, que será el que veremos en un momento. Y el tercer motivo y el último es el que habla del tamaño de los paquetes de la baraja. Es como digo, el caso del corte del Shuffle de Dynamo, donde tienes que hacer un abanico, por ejemplo, y te quedan no demasiadas cartas en el último paquete. Así que al final estos serían los 3 motivos por los que yo simplificaría un movimiento de Cardistry. ¿Y cuál es la manera para simplificarlo? Pues la manera es teniendo cierres alternativos. Es decir, vosotros cuando tengáis un movimiento de Cardistry, cuando queréis ese movimiento de Cardistry, yo lo que os recomiendo es que busquéis cierres alternativos en mitad del corte, que eso os permita cerrar el corte antes de que acabe, para tener una válvula de escape en el caso de que creáis que la parte final del corte es de dificultad avanzada y no podáis llegar a realizarlo. Miquel, todo esto me suena chino, así que ponme un ejemplo. Pues el ejemplo es el corte mini H que vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos a ver exactamente en qué consiste este movimiento de mini H. Simplemente es una variación muy pequeña del movimiento H que ya vimos hace un tiempo en el canal, y es solamente modificar cierta parte que es la que se acerca a la parte final del movimiento. O sea, ahora haríamos la rotación de H y aquí viene la modificación. Simplemente es cerrar este paquete, cerrar luego este y luego cerrar el último, ¿vale? Vamos a verlo lento. Os dejo por aquí el enlace para los que no sepáis cómo llegar a esta posición, pero así explicado rápido es simplemente hacer un tipo skater y hacer luego un movimiento de tipo civil. Todo esto está explicado en el tutorial que vimos. Sigues haciendo ese tipo de movimiento civil. Cuando llegas aquí haces la rotación esta, que a mí tanto me gusta. El movimiento de H seguiría de esta manera, ¿vale? Fijaros que al tener cartas nuevas, como es el caso, que esta anglo roja es muy nueva, ¿veis? Como con baraja nueva, hacer esa parte del movimiento es complicado. Por lo tanto, este sería uno de los casos que hemos visto que yo recomendaría hacer ese pequeño atajo de simplificación de movimiento que permitiría cerrarlo de una manera elegante sin complicarte la vida y de una manera que te va a salir seguro. Es decir, solamente como hemos visto, cerrándolo así. Estos 2 paquetes se juntan y el último simplemente lo cerramos de esta manera, con esta rotación, y te queda el paquete totalmente cuadrado. A una velocidad un poco más normal, pues sería algo así.
pam, pam, ¿vale? Haces el display. Aquí fíjate que podemos llegar a este display y luego a la hora de cerrarlo, lo cerramos de una manera más rápida. Es decir, llegamos al display que vimos de H, nos frenamos antes de hacer las rotaciones del paquete. Aquí nos frenamos, no continuamos con las rotaciones, cerramos estos dos paquetes como hemos visto, mientras que el último, simplemente, lo vuelvo a repetir, más o menos se cerraría de esta manera. Al final todos son finales alternativos, no tenéis por qué hacerlo de esta manera. Esto, por así decirlo, no es un tutorial exactamente de este movimiento, porque doy por hecho que muchos ya lo sabéis porque está explicado en el otro vídeo. Al final lo que es una pequeña idea para que podáis cerrar un movimiento que al menos a mí me encanta, que es H, de una manera original, de una manera bonita y de una manera que seguro que os saldrá, ya que no llegáis a la parte más arriesgada del movimiento. ¿Se puede llegar a hacer con el Roman Cut? Pues sí, posiblemente, seguro que hay alguna manera de evitar ese punto conflictivo del Roman Cut, que es el giro, y quizá no llegar a hacerlo, simplemente poder hacer, por ejemplo, un display donde enseñáis la carta, ¿vale? Podéis llegar a hacer así y no llegar a ponerla aquí si os cuesta ese movimiento, hacer un display de esta manera, y eso estaría bien. Pues sí, estaría bien si os sentís cómodo con el movimiento. Al final la simplificación de cortes, la simplificación de movimientos de cardistry, la simplificación de displays es algo que tenéis que ir desarrollando vosotros, y como os digo, cuando queréis un movimiento y si ese movimiento en concreto tiene una parte conflictiva o muy arriesgada en cuanto a técnica o en cuanto a estado de la baraja, mi consejo es este: simplificar el movimiento de una manera que lo podáis hacer ante público, de una manera que lo podáis hacer sin miedo, sin que tengáis miedo a que se os caigan las cartas. Al final el objetivo de la simplificación de movimientos de cardistry es que vosotros os sintáis cómodos haciendo los movimientos, que no tengáis miedo de que se os vayan a caer las cartas, que no tengáis miedo de coger una baraja que esté en un estado demasiado nuevo y tengáis salidas para hacerlo, que os adaptéis un poco a las circunstancias. Si hace mucho viento, si no hace, es un poco al final adaptar vuestro cardistry al entorno, a la baraja, a vuestra técnica, para que podáis resolver movimientos que de otra manera no lo podéis hacer. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.